6 días después del devastador terremoto que sacudió Siria y Turquía, las autoridades confirman la muerte de más de 33.000 personas. Sin embargo, Naciones Unidas teme que la cifra real pueda ser mucho mayor. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y arrancamos con titulares. Decenas de constructores inmobiliarios se encuentran en el ojo del huracán en Turquía. Son señalados de negligencia por el colapso de cientos de edificios que no resistieron el potente terremoto que sacudió al país el pasado lunes. Mientras tanto, comienza a llegar la ayuda internacional a los sobrevivientes del terremoto en Siria. Pero hay serias dificultades para abastecer las zonas controladas por los rebeldes en un país que lleva 12 años en guerra civil. En Berlín, el partido Unión Cristiano Demócrata se impuso en las elecciones regionales celebradas este domingo. Sin embargo, no es un hecho que puedan desplazar a la actual coalición de gobierno que encabezan los socialdemócratas. En Turquía, las autoridades han dictado más de 110 órdenes de detención por posible negligencia en la construcción de los edificios que se derrumbaron durante los terremotos. El gobierno ha prometido castigar a los responsables en un país donde a menudo se incumplen las normas de construcción. Mientras los equipos de rescate siguen intentando localizar a los sobrevivientes, la desesperación sobre el terreno está provocando saqueos y disturbios civiles en algunas zonas, lo que dificulta los esfuerzos de los equipos de emergencia. El número de muertos en Turquía y Siria supera ya los 33.000, pero la ONU advierte de que esa cifra podría duplicarse. Hablamos ahora con el periodista Mikel Ayestarán. Él se encuentra en Turquía y desde ahí nos trae más informaciones. Mikel, gracias por estar con nosotros. Han pasado ya 6 días del potente terremoto que sacudió Turquía y Siria. Se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes y ya algunos equipos de rescate comienzan a abandonar la zona. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre la situación allí? Sí, se han superado ya ampliamente esas 72 horas que dicen los expertos que hay de probabilidad para encontrar gente con vida entre los escombros y, como dices, pues poco a poco los equipos internacionales ya están replegándose. Hay que recordar que vinieron de más de 100 países a prestar ayuda, a prestar auxilio a Turquía, y hemos entrado en una segunda fase. Pasada esa emergencia, ahora la prioridad es asistir a los que han sobrevivido, a los que siguen aquí después de esa auténtica pesadilla que ha sido ese terremoto. Lo que podemos ver nosotros es que pues prácticamente lo que se ve trabajar ahora mismo en las zonas más afectadas es maquinaria pesada, y eso normalmente es la señal de que ya no hay espacio para los equipos de rescate, ya no se espera encontrar más gente con vida, aunque, como siempre, ocurren los milagros, y hoy también se ha podido salvar a una niña en Antioquía. De todas formas, van a ser a partir de ahora lo que más estamos viendo nosotros, desde luego, es cómo están retirando cadáveres y las familias los están esperando para poder despedirles y enterrarlos. Emily, mencionábamos también que el gobierno turco ha prometido medidas concretas contra varias constructoras. ¿De qué medidas estamos hablando? El presidente Recep Tayyip Erdogan tiene problemas por las fuertes críticas que está recibiendo por parte de la oposición y también por las críticas que escuchamos cada día, todos los periodistas que estamos aquí, de parte de esas víctimas que acusan al gobierno de una lenta respuesta, de una respuesta insuficiente. Pues bien, él ha prometido pasos concretos. El primero lo habéis comentado hace un rato, diciendo que ya se ha hecho una especie de lista negra con algunos constructores que estarían implicados en negligencia, tendrían negligencia a la hora de levantar los edificios y por lo tanto pues hay más de 100 órdenes de arresto contra ellos. Hay que recordar que son miles los edificios que se han derrumbado cuando en Turquía hay una legislación vigente para construcción en zona sísmica. Otra de las medidas concretas que se ha adoptado es la del desplegar muchos refuerzos, tanto militares como policiales, para evitar los saqueos, evitar los robos que se pueden dar en las zonas en las cuales pues, la gente ha abandonado sus casas. Aunque las casas no se hayan caído, realmente han sufrido daños y no es seguro estar allí. Pues bien, para evitar esos saqueos también se ha reforzado mucho la presencia policial y militar. Son algunos pasos, pero la verdad es que Erdogan va a tener que hacer mucho más si quiere recobrar el crédito entre su pueblo.
Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Miquela, ya estarán en Turquía. Gracias por estas informaciones. Y en Siria, país golpeado por una guerra civil desde hace 12 años, los trabajos de rescate se han tornado especialmente difíciles 6 días después del terremoto. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, visitó Alepo, donde la escasez de suministros médicos es urgente. En su desesperación, los sobrevivientes acuden a los campamentos improvisados para refugiados de la guerra. La ayuda internacional está llegando con lentitud, lo que ha hecho crecer la impaciencia y la indignación de los damnificados. Una región del mundo que conoce bien la destrucción sufre ahora un golpe devastador. La provincia de Idlib, un enclave bajo control de grupos rebeldes, es uno de los escenarios de la guerra civil en Siria. El sismo ha dejado solo aquí más de 2.100 muertos, entre ellos un niño de 4 años. Su padre está furioso porque tardaron 4 días en recuperar su cuerpo. ¿Quién nos ayuda a nosotros? A Turquía van todos. Incluso han abierto un puente aéreo para llevar ayuda del mundo entero. Pero aquí no viene nadie. ¿Qué culpa tiene este niño? ¿Y por qué tuvo que esperar 4 días bajo los escombros? La guerra dificulta la logística para traer ayuda hasta aquí. El régimen de Assad, en guerra con los rebeldes de Idlib, solo ha aprobado una ruta hasta el momento para la entrada de ayuda internacional en la frontera con Turquía. Uno de los líderes rebeldes asegura que la guerra civil repercute sobre la gestión del gobierno ante la catástrofe. Las víctimas del terremoto no eran terroristas, sino civiles inocentes. Eran mujeres y niños. Es muy grave mezclar la tragedia humana con la política. Los medios públicos aseguran que el gobierno permitirá que llegue ayuda desde el interior de Siria hasta Idlib, pero no a través de fronteras internacionales. Eso podría permitir a funcionarios corruptos sacar partido de esas ayudas. En cualquier caso, para miles de víctimas, toda ayuda llega tarde. Venimos a Alemania. La Unión Cristiano-Demócrata se impuso claramente en las elecciones regionales de Berlín con 28% de los votos y una amplia ventaja sobre los socialdemócratas y los verdes. Eso no significa, sin embargo, que los números le alcancen a los conservadores para desplazar a la actual coalición en el gobierno de la capital alemana. La cita electoral de hoy fue la repetición de los comicios de 2021, que fueron anulados por irregularidades. Más de 2 millones de berlineses fueron llamados nuevamente a las urnas. Las medidas impuestas por la pandemia y también la falta de papeletas hace año y medio generó muchos problemas, razón por la cual el Tribunal Constitucional ordenó que volvieran a celebrarse los comicios. Y para valorar estas elecciones regionales celebradas en Berlín nos acompaña aquí en estudio nuestro analista político, Emili Vinagre. Emili, buenas noches. Cuéntanos cómo se pueden interpretar estos resultados y a qué se debe esta debacle histórica de los socialdemócratas. Bueno, pues básicamente se debe a un voto de castigo claramente a la gestión del tripartito, la coalición a 3 bandas que gobernaba hasta ahora aquí en Berlín, encabezada por el Partido Socialdemócrata. Una encuesta de esta misma semana señalaba que tan solo el 24% de los berlineses estaban satisfechos con la gestión de ese gobierno. Y para que nos hagamos una idea del descontento creciente con esa gestión en los últimos 6 años, donde ya gobernaba ese tripartito anteriormente, pues el porcentaje de berlineses que decía tener la sensación de que la ciudad se desarrollaba de forma positiva pasó de un 65% a tan solo un 29%. Entonces es un descontento con esa gestión que va mucho más allá de si hace un año y medio, por ejemplo, pues tuvo lugar esas elecciones con ese caos electoral, esas irregularidades, esas deficiencias en la organización. Va mucho más allá, es un descontento con determinados aspectos de la gestión de la ciudad, el tema administrativo, la falta de personal, un sistema educativo deficiente que sistemáticamente puntúa por debajo de la media del país, de la media de Alemania, y también un problema con la vivienda, la escasez de vivienda y los precios del alquiler también. Emili, ¿crees que estos resultados puedan tener alguna repercusión a nivel federal?
Bueno, de entrada es cierto que los resultados hay que interpretarlos sobre todo a nivel local, a nivel de esa gestión del gobierno de la ciudad de Berlín, pero es cierto que a ningún partido de los grandes partidos del gobierno aquí en Alemania o de los que están en la oposición le interesa, por supuesto, un resultado negativo para empezar un año electoral en el que hay otros 3 elecciones regionales, una de ellas tan importante como la que tendrá lugar en octubre en el Estado Federado de Baviera, por ejemplo, uno de los más poblados y políticamente muy significativo aquí en Alemania. Y por supuesto, también, aparte de la cuestión local de las elecciones aquí en Berlín, es cierto que las últimas encuestas castigan bastante o cada vez más al partido, al tripartito, a la coalición A3 de socialdemócratas, liberales y ecologistas que gobierna desde hace un año y medio a nivel federal en todo el país aquí en Alemania. Esta misma semana, por ejemplo, una encuesta situaba al Partido Socialdemócrata claramente 8 o 9 puntos por detrás de la Unión Cristiano-Demócrata, un resultado similar al que ha tenido lugar hoy en Berlín, y a otro partido de la coalición, al Partido Liberal, pues le otorgaba apenas la mitad de los votos que consiguió en 2021. Emily Vinagre, gracias por analizar con nosotros estos resultados que tenemos hoy a propósito de las elecciones regionales aquí en Berlín. Y en Chile continúan los trabajos de extinción del fuego 9 días después del inicio de la ola de incendios más mortífera de los últimos años. Más de 300 focos están activos en el centro y en el sur del país. Aunque se ha registrado una leve mejoría en las condiciones climáticas, se espera un nuevo aumento de las temperaturas para mediados de esta semana. Luchan contra las llamas sin descanso. Casi 500.000 de hectáreas calcinadas, 24 fallecidos, más de 2.000 heridos. Este es el último balance de los incendios forestales que azotan el centro y sur de Chile. Aunque unos 300 focos siguen activos, las autoridades apuntan a una mejoría de la situación. Esto gracias a una leve bajada de las temperaturas este fin de semana y también al gran despliegue de efectivos. No solo bomberos del país, sino también brigadistas y expertos de más de 10 países están trabajando codo a codo en la lucha contra el fuego. Se valora, se agradece, ¿cierto?, que, digamos, otros países nos quieran venir a colaborar, y de hecho nos vienen a colaborar y nosotros los recibimos, obviamente, amablemente para el trabajo que nosotros estamos haciendo en conjunto a ellos. Entre los brigadistas que ya están en Chile y los que van a llegar en los próximos días, serán unos 700 los efectivos de emergencia internacionales. Sin embargo, estamos ya acoplándonos con la CONAF aquí, tratando de trabajar en conjunto. Vemos un poquito la complejidad de lo que implica. La ayuda a Chile ha llegado de países latinoamericanos como Argentina, México, Colombia, Venezuela y Ecuador. También la Unión Europea ha movilizado a más de 250 personas procedentes de Francia, Portugal y España. Según las previsiones de las autoridades, la situación de emergencia se alargará hasta el mes de marzo. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El ejército de Estados Unidos derribó este domingo un tercer objeto volador no identificado, esta vez sobre el estado de Michigan. Antes, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, había señalado que los 2 últimos objetos voladores derribados sobre Alaska y Canadá eran globos, aunque más pequeños que el supuesto globo espía chino interceptado la semana pasada. El Papa Francisco lamentó tras el Ángelus Dominical la condena a 26 años de cárcel contra el obispo crítico con el gobierno de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez. El pontífice animó además a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en ese país y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este domingo que regresará a su país en las próximas semanas porque, según dijo, su misión sobre la tierra aún no ha terminado. El exmandatario se encuentra en Florida desde finales de diciembre. Es investigado por la justicia brasileña tras el asalto a las sedes de los poderes del Estado perpetrada por sus seguidores en enero. Y en Madrid, cientos de miles de trabajadores de la sanidad española protestaron contra lo que consideran una destrucción del sistema sanitario público por parte del gobierno conservador de esta región. Los manifestantes denunciaron que las autoridades favorecen la sanidad privada en detrimento de la pública.
Hasta aquí las noticias. Los espero en menos de una hora con más información. Sigan con nosotros.